Bueno. Es nuestra historia. Ahora sí vamos a ir a la palabra para que ya le pongan play. Es nuestra historia. Nuestra historia tiene que ver con poder ser mejores todos los días, poder avanzar constantemente y darle sentido a nuestra existencia. Conozco un montón de gente que va por la vida relegando de su historia, siempre con los mismos problemas, siempre con las mismas situaciones, sin poder avanzar, ni progresar, ni prosperar. Y la idea es que todos los días podamos ser alguien mejor, alguien más conocido, más parecido al Señor. El martes estaba hablando justamente allí con los varones, vine a compartir una reflexión y Dios nos deja como parámetros a Jesús. Jesús es nuestro parámetro. Cuando nosotros agarramos ese modelo y lo interpretamos y lo copiamos como nosotros interpretamos, el diseño va a ser malo, no va a tener frutos. Y ponía un ejemplo de alguien que quería cortar 100 maderas de la misma tamaño, mide la primera, está bárbaro, la corta y luego para ser más rápido agarra la madera que cortó, la pone ahí, lo marca y la vuelve a cortar. Y luego agarra la última madera para no ir hasta la pila a volver a agarrar la misma madera y va agarrando y cuando termina de cortar las 100 maderas, la madera tenía 1 metro más de alto y 1 metro más de ancho porque se va desdibujando y vas perdiendo la medida. Cuando nosotros quitamos los ojos del Señor, vamos perdiendo la medida de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, nos conformamos con situaciones y nos vamos conformando con circunstancias de la vida y vamos encontrándole alguna respuesta porque nosotros necesitamos una respuesta. Entonces vamos buscándole y los tiempos son de Dios y esto y aquello y vamos acomodando el mensaje a nuestra realidad en vez de acomodar nuestra realidad al mensaje. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios nos llamó a ser protagonistas. Y nos llamó a ser protagonistas de nuestra propia historia, pero también del reino de los cielos. El Señor nos mandó a ser justamente allí un faro en medio de las tinieblas. Nos mandó a ser sal, nos mandó a ser luz, nos mandó justamente allí a ser referentes de un reino que se extiende. Y es un reino invisible, pero totalmente poderoso. Y pensando en esto, justamente reflexionaba en las películas. Usted vio que a mí me gusta mirar ahí por las películas. Si yo te pregunto, a ver, ¿quién fue el actor principal de Terminator? Schwarzenegger. ¿Quién fue el enemigo, el que le hacía la guerra? ¿Cómo se llama? ¿Quién fue Rocky? ¿Quién hizo Rocky? Stallone. ¿Cómo se llama el morocho que hacía Apollo Creed el primero? Todos nos acordamos de los protagonistas y sabemos cuáles son los protagonistas, pero no nos acordamos de los actores secundarios. ¿Por qué? Porque están justamente para secundar la historia. Y es interesante porque en el reino de los cielos nosotros fuimos llamados a ser protagonistas, pero también a secundar a otros que sean protagonistas. Lo importante es entender que en todo momento y en todo tiempo yo tengo que asumir la responsabilidad de lo que tengo que desarrollar. En algún momento nosotros fuimos protagonistas quizás de un noviazgo, ¿no? Y éramos ahí el cuchicuchi y todo eso que hacíamos y hablábamos por teléfono y nosotros vivíamos a la vuelta, ¿no? Ella vivía a la vuelta de mi casa. Me acosaba todo el día, a la vuelta de mi casa. Y no había celular, ¿no? Hace 27 años atrás no había celular. Pero sí teníamos teléfono de línea, que tampoco había mucho, pero teníamos teléfono de línea. Entonces yo estaba 2 horas en la puerta de la casa cuando me dejaron entrar. Después, no, ni entrar, estar en la vereda, después de 2 años. De 2 años de andar prófugo me dejaron estar en la vereda. Bien prófugo era porque me querían sacudir. Y la dejaba ahí 1 hora y media, me iba a mi casa y la llamaba por teléfono para decirle que llegué bien. 43 pasos había de puerta a puerta. Llegué bien, no me pasó nada. Y hablábamos 1 hora y media más ahí hasta que se escuchaba a alguno de la casa de ella, cortá ese teléfono, que necesito hablar. Bueno. Y es interesante porque fuimos protagonistas, luego somos protagonistas de la paternidad y ya cuando somos protagonistas de la paternidad vamos dejando que cada hijo sea protagonista de su propia historia. Entonces nos convertimos en agentes secundarios, pero que somos muy importantes. Y es una realidad. Sin el malo, Terminator no hubiese sido un éxito, y sin el morocho, Rocky no hubiese sido un éxito, ¿verdad o no? Cuando le pega así, cae, que tremendo. Y la realidad es que la vida tiene que ver con eso, tiene que ver con ocupar nuestro lugar, pero ser protagonistas. Ser protagonistas no significa
simplemente tener el papel principal, sino asumir la responsabilidad que tiene mi historia, asumir la responsabilidad que tiene mi vida. Yo no nací fruto de una noche de pasión y ni siquiera fui concebido justamente ahí deseado o planificado. Yo no nací simplemente para caminar en la tierra y hacer dinero. Yo no nací simplemente para criar hijos. Yo no nací para eso. Yo no nací para un propósito. Dios tiene un propósito para vos y para mí, que dentro de eso está la maternidad, hasta la paternidad, hasta el progreso financiero, pero nací para ser protagonista. Nací para que el día que yo tenga que partir de esta tierra pueda cerrar los ojos en paz. Tremendo. Yo siempre hablo con mi esposa y le digo que yo no tengo problema si tengo que partir, y me gustaría partir ahora porque estaría con mi Señor, ¿no? Pero no todavía, ¿viste? Hay un meme que hay una hermana que están cantando un coro, unas hermanas, ¿no? Y dice, ven a buscarnos, Señor, ven a buscarnos. Y una dice, pero no todavía. Tremendo. Pero es una realidad, porque estoy en paz. Cometí un montón de errores. Cometí un montón de horrores. Tengo un montón de situaciones que voy resolviendo constantemente, pero di lo mejor de mí todos los días. Yo mañana necesito nuevas fuerzas porque hoy voy a entregar todo, porque no sé si hoy no es el último día en el cual Dios se pueda manifestar a través de mi vida. Y eso es interesante, porque ¿quién tiene comprado el boleto de vuelta? A ver, ¿alguien tiene comprado el boleto de vuelta? ¿Para allá? Ninguno. Por eso tenemos que vivir todos los días. Me encanta justamente allí la palabra del Señor y cómo Jesús toma el papel protagónico. Jesús toma el papel protagónico allí de su vida y de la tarea que tenía que hacer. Y asumió los riesgos. Y justamente Él es nuestro modelo y nos deja un modelo justamente allí para desarrollar. Si queremos tener un año justamente allí de madurez y resultados, tenemos que ocupar un papel protagónico en nuestras vidas y Dios se va a glorificar. No podemos seguir haciendo, pensando o actuando como el año pasado. Tenemos que ser protagonistas de una historia diferente. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no me acompañás, por favor, al libro de Lucas, capítulo 4? Lucas capítulo 4. ¿Lo tenés? Me decís amén. Dice la palabra, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío, Señor, por tu presencia, por tu poder, por tu gracia y tu misericordia, porque a través de tu consejo, Señor, podremos tomar conclusiones en esta mañana para ver tu gloria manifiesta. Señor, te ruego una vez más que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando con poder, Señor. Que tu Espíritu Santo esté manifestando tu gloria, Señor, y que tu gracia divina, Señor, esté, Señor, ministrando nuestros corazones. Padre, que al salir de este lugar podamos hacerlo en paz, sabiendo de que tú nos has hablado, oh Dios, y que corresponde y depende de nosotros el camino a seguir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Tremendo. Dice que el Señor se sentó en la sinagoga, habló una palabra, y cuando justamente habla esta palabra, Él cierra el rollo antes de terminar el versículo. Él se está refiriendo a Isaías 61, 1 y 2. Entonces, Él justamente cuando habla, en la última parte del verso 2 dice: el año de la venganza del Señor.
Eso es lo que le faltó decir al Señor y lo enrolló. ¿Por qué? Porque esa palabra no era para ese tiempo, ni tampoco es para este tiempo. El año de la venganza del Señor, o el tiempo de la venganza del Señor, es justamente allí cuando venga por segunda vez nuestro Señor. Todavía no es nuestro tiempo, no es presente, es futuro. Es cuando venga el Señor. El Señor no hace juicio hoy. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el último tiempo, como justamente lo estamos viendo. Estamos allí avanzando justamente en el llamado último tiempo. Desde que Cristo se entregó, murió, resucitó y ascendió al cielo hasta que tenga la segunda venida, es el último tiempo. Y se habla de la dispensación de la iglesia. Es donde vos y yo tomamos el lugar preponderante para poder evangelizar hasta que venga el Señor y luego allí seamos arrebatados con Él. Y es interesante. ¿Por qué? Porque justamente era algo que utilizaban los religiosos en ese momento para aplacar allí al pueblo, para ponerle una carga pesada. Este es el año de juicio. En cualquier momento te cae un rayo del cielo, en cualquier momento te llega una enfermedad, en cualquier momento te llega la pobreza, porque hay un pensamiento erróneo de creer que Dios justamente allí te castiga o que Dios te envía la enfermedad. Dios no puede enviar una enfermedad. Dios no usa ninguna catástrofe natural. Viste que ahora están diciendo, no, que es un juicio de Dios, California. No, Dios no usa ninguna catástrofe para corregir a nadie, si no sería un Dios tirano. Decime en la Biblia dónde Dios utiliza justamente allí una catástrofe para poder corregir a alguien. En ningún lado. Dios hace alusión a la catástrofe porque en el caso de que hubiera una catástrofe, Dios puede utilizarla justamente allí para beneficio, pero no envía, no dice, bueno, ahora vamos a mandar sobre Ituzaingó porque se portaron mal, vamos a caer granizo. No, el granizo cae. El granizo cae porque es una situación meteorológica que se gesta y el calentamiento global está haciendo que cada vez haya mayores catástrofes en el mundo y son permitidas por Dios, son parte de las consecuencias que tienen las decisiones que toman los seres humanos. Pero es interesante porque el Señor se para y para entender esto, el principio de Lucas 4 comienza con el Señor en el desierto. O sea, el Señor primicia su ministerio luego del desierto, de la tentación justamente allí del enemigo, en el desierto. Entonces, cuando Él se sienta en la sinagoga, seguía siendo Jesucito, conocé como le decían, el hijo de Pedrito, el carpinterito del barrio. No era el Mesías, no había, si bien ya Dios había comenzado a usarlo y había visto algunos milagros en Capernaum, no era alguien tan conocido, ni alguien que lo podían identificar como algo especial. Era alguien más que se levantó como si se puede levantar cualquiera, quizás en esta congregación, y comenzar a ser usado por Dios de una manera increíble y se transforma en alguien ungido por Dios para llevar las buenas nuevas a cientos de lugares y Dios lo use. Aquí quizás lo podamos resistir un poco y decir, pero si vos eras Él. Me gusta porque la otra vez escuchaba al presidente de la Asamblea de Dios de Argentina, el pastor Osvaldo Carníbal, tiene una iglesia muy grande, y estaba hablando y dice, no, si a Osvaldito lo conozco desde que empezó, dice, si me hubiesen conocido todo lo que dice que me conocen desde que comenzamos, la iglesia tendría 300.000 personas, 1.000.000 de personas, pero todo el mundo lo conoce, entendiendo de cómo se minimiza muchas veces allí lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros no ocupamos nuestra posición en la vida, no ocupamos la centralidad que requiere nuestra existencia en la vida por lo que dicen los demás. Le creemos más a aquellos mensajeros del desánimo que nos juzgan, nos catalogan por nuestra historia pasada, por lo que vivimos, por lo que nos abandonaron, por lo que nos dejaron de camino, y no le creemos al Señor. Creemos mucho más a lo que justamente allí la historia o la tradición marca de nosotros que lo que Dios plantea sobre nuestras vidas. Aquí Jesús entra a la sinagoga y era parte del protocolo, parte de la liturgia de la sinagoga, que se levante un laico y que comparta una palabra, que lea una palabra y comparta una reflexión. Es como si alguien justamente de la congregación se para que abre la Biblia y comparte una reflexión justamente allí de la palabra, y luego venía la predicación del encargado de la sinagoga, del que era justamente el pastor de la sinagoga. Y el Señor se levanta para poder compartir una palabra. Entonces, ¿por qué te explico todo esto? Porque muchas veces nosotros ya lo vemos al Señor grande.
Ya lo vemos al Señor allí reconocido, ya lo vemos al Señor cargando milagros en su espalda de una manera increíble. Y aquí recién comenzaba. Pero aún así Él se posicionó frente a la realidad que Dios había determinado para sus vidas. No le dio lugar a su pasado, no le dio lugar a lo que pensaban los demás, sino que se levantó en fe y dijo, yo soy quien soy, yo soy quien dijo Dios que soy. Me voy a parar frente a la vida y le voy a dar batalla a lo que tenga que darle batalla para que Dios pueda glorificarse con poder y con autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están dispuestos en este año a pararse frente a la vida y decirle, yo le voy a dar batalla porque Dios me dio una palabra? ¿Cuántos dicen amén a esto? Esa es la realidad en la cual nosotros tenemos que movernos. Y ahora lo primero que quiero hablarte es justamente, aleluya, es que Jesús se posicionó en el centro de la escena. Jesús se posicionó dentro de la escena, no le importó justamente allí lo que opinaban, lo que decían los demás. Él se posicionó derecho o frente a la escena, en el centro de la escena. Dice, comenzó a decirles, hoy se cumplió esta escritura delante de ustedes. Lo que estaba diciendo justamente es, yo soy el Mesías, yo soy la respuesta, yo soy justamente allí el enviado de Dios para transformar la realidad. Es increíble, porque justamente Jesús asumió la responsabilidad de ser protagonista. Él sabía cuál era la posición para su vida y estaba dispuesto a cumplirlo. Muchas veces nosotros no asumimos esa responsabilidad y dejamos que la vida nos vaya llevando. Y nos acostumbramos a vivir de tal o cual manera. Y la vida nos va arrastrando y dentro de lo que nos arrastra la vida queremos posicionarnos en fe. Cuando Dios justamente allí te llama a ser protagonista, justamente te está llamando a pararte frente a la vida y cambiar el rumbo de tu historia y la de tu familia. Si llegaste al Evangelio, no fue para que la vida te vaya arrastrando y vayan pegando manotazos en el Evangelio para sostenerte. Llegó el Evangelio a tu vida para que te levantes en fe, que le creas al Señor y las tinieblas retrocedan para la gloria del nombre de Cristo. No llegaste para seguir viviendo de la misma manera. Llegaste para que el reino de los cielos se establezca y haya victoria para la gloria del nombre del Señor. Ahora, Jesús sabía que implantar el reino de los cielos no era fácil, pero sí necesario y posible. Y es interesante porque por lo general hacer lo necesario cuesta. Y a veces nosotros, por no tener confrontaciones, damos cierta licencia a personas que nos rodean para que tomen decisiones que no están aún de acuerdo con el reino de los cielos. Para no tener conflicto, digo, para que no se enoje, ¿no? No, porque si no el cananeo se enoja. Borracho, hace cualquiera, pero si vos venís a la iglesia, el cananeo se enoja porque quiere que cocine la pasta el domingo al mediodía. De lunes a sábado no le importa nada, pero el domingo tiene que estar. Y hay gente que accede a eso. Hijos que justamente allí quieren llevar adelante su vida con los beneficios que propone o que otorga justamente el Evangelio en tu casa a través tuyo, pero ellos quieren llevarlo a la manera que quieren. Y no aceptan tu liderazgo dentro de tu hogar como un liderazgo espiritual, no solamente una paternidad, sino que estás para marcar la diferencia, para que el reino se extienda. Y comienzan a decirte, no, yo no voy a la iglesia, no, a mí qué importa, no voy a trabajar, no voy a estudiar, no voy a hacer nada. Son los niní. ¿Conoce alguno? Acá no pasa, ¿no? Pero yo te estoy contando para que le hables a tu vecino, Y no quieren hacer nada. Ay, pobrecito, es que si se enoja y se va de casa y después es peor. Ay, pero no, pero es bueno. Es bueno él, sí, es bueno. Es buenito. Pero los buenitos no van al cielo. Es interesante, pero él asume sabiendo que no era fácil. Se sienta y si vos lees un poco más abajo, ¿sabés que querían hacerlo? Apedrearlo. Dice que lo agarraron de la solapa del saco y lo llevaron al despeñadero, a la montaña. Lo iban a tirar por el barranco porque estaba diciendo una herejía para aquellos que vivían justamente en contra de lo que Dios tenía para su vida. Pero una verdad extraordinaria que nosotros podemos experimentar hoy sabiendo, teniendo la historia completa de que Él ha sido el Mesías. ¿Y sabes cómo lo libró el Señor? De manera sobrenatural. Dice que cuando lo tenían en el despeñadero así para tirarlo, él hizo así, se sacó la mano, encaró por el medio de la turba y se fue. Dios lo hizo invisible. ¿Por qué? Porque Dios tiene las herramientas espirituales para que nosotros podamos ocupar nuestro liderazgo.
A veces queremos llevar adelante nuestra vida a través de nuestras capacidades y nuestras capacidades son limitadas. Siempre va a haber una propuesta mejor del otro lado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de engaño, en un mundo donde los valores fueron transgiversados, donde no importa la verdad, no importa la realidad, simplemente importa ser feliz o pasar, transitar los días lo mejor posible. Pero cuando nosotros nos plantamos frente a lo que Dios quiere para nuestras vidas, Dios se glorifica con poder. La iglesia, y cuando hablo de la iglesia no hablo de la congregación, hablo de vos y yo. Fuimos llamados a ser protagonistas de nuestra propia historia y también de aquellos que nos rodean. Dios nos llama a poder marcar la diferencia. Dios nos llama a poder llamar a las cosas que no son como si fuesen y esas se hagan reales. Dios nos llama a que justamente allí nos plantemos frente a la vida y que la vida responda. Dice la palabra del Señor que cuando justamente el Señor crea a Adán y a Eva, le da órdenes, ¿viste? Y dice: multiplicad, sojuzgad y llenad la tierra. Les dio la llave de la creación. Y justamente el enemigo roba a través del pecado la llave de la creación. Vos te das cuenta y después léelo si querés en tu casa. Cuando es tentado el Señor por el enemigo, le muestra todas las naciones del mundo y le dice: si postrado me adorás, yo te entrego todo esto porque el poder me fue dado. Y Dios no le dio el poder al enemigo, fue el hombre. A través del pecado entregó su autoridad y entregó el poder, pero Cristo ya venció. Él murió y resucitó y con Él las llaves del Hades y de la muerte. La autoridad que nosotros le dimos al enemigo sobre nuestras vidas a través del pecado fue cancelada porque Cristo murió por nosotros para que nos levantemos en fe. ¿Qué cuesta extender el reino de los cielos? Claro que cuesta, pero que es posible, es posible. Y Dios está con nosotros para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Es tiempo de levantarnos y tomar autoridad. Las tinieblas tienen que retroceder. Lo segundo que quiero hablarte es que Jesús contaba con lo necesario para hacerlo. Él contaba con lo necesario para ser protagonista. Y dice la palabra, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Tremendo, tremendo. El Señor tenía con qué para ser protagonista. Y si Él es nuestro modelo, nosotros tenemos con qué para ser protagonistas de nuestra propia historia. El Señor justamente allí se glorificaba con poder porque contaba con una palabra de parte de Dios. Isaías hablaba de Él. 780 años antes de que Jesús caminara por esta tierra, Isaías decía que el Mesías iba a transformar la historia. Isaías habló prácticamente de Él. Isaías fue el profeta que más habló del Señor en el Antiguo Testamento. Y el sumo sacerdote que más habló y tiene más promesas que Isaías fue Zacarías. Después busca a Zacarías, que no fue un profeta, fue justamente un sacerdote. Busca a Zacarías y léelo. Se revela por completo la misión y la obra del Señor. Había una palabra de parte de Dios para su vida. En las Escrituras hablaban de Él y de lo que Él había sido. Contaba con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre Él. Contaba con una tarea para desarrollar. Él vino a salvarnos. Él tenía todo lo necesario para ser protagonista. Y ahora cuando yo leo esto y justamente puedo agregar a que sabía los tiempos que vivía, Él estaba viviendo el año agradable del Señor, el tiempo de la gracia. Cuando yo miro esto y miro esto aquí y digo, pero ¿cómo me veo representado en esta situación? Yo tengo las mismas herramientas que tenía Jesús. ¿Por qué? ¿Cuántos tienen una palabra de parte de Dios en su vida? ¿Cuántos tienen una Biblia en sus manos, en su celular? Tenemos la palabra del Señor que nos guía y una palabra de parte de Dios que habla de nosotros. Nosotros somos ese remanente que predica la palabra. Somos aquellos que le creemos al Señor para extender su reino. Somos parte de su cuerpo. Justamente contamos con lo necesario. Contamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está no sobre nosotros, está dentro nuestro. Y nos da poder y autoridad para poder glorificar el nombre del Señor y para poder avanzar en lo que tenemos por delante.
Contamos con una tarea para desarrollar y hacer discípulos a todas las naciones, predicando la palabra y sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Y lo que hemos recibido de gracia lo debemos dar de gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entendemos que es el tiempo aceptable del Señor. Si vos y yo llegamos al camino del Señor, es porque es el tiempo aceptable. Si vos y yo llegamos, hay un montón que nos están esperando para poder llegar también junto a nosotros a la presencia del Señor. Es el año agradable. Yo voy a la presencia del Señor, me humillo en mi habitación, en un lugar pequeño que quizás ni siquiera tiene piso confortable. Oro al Señor y Dios me responde, porque es el año agradable del Señor, el año de jubileo. ¿Sabés lo que significa el año de jubileo? Y no tiene que ver con lo que Francisco dijo, ¿no? No me voy a meter ahí porque después me cortan el video. El año de jubileo era el año de libertad. Vos tenías una deuda. Imagínate, viste, en aquel tiempo, como algunos que no están acá en otro lado, que tienen el préstamo para pagar el préstamo que se le venció, recontra endeudado. Y de repente vienen a rematarle, y ahí no le remataban la casa. Ahí te llevaban esclavos, porque las casas no tenían propiedad. Vos construías donde querías construir porque eras ciudadano y podías construir donde querías, ¿sí? Había delimitaciones como calles, veredas, pero vos podías construir. Entonces no tenías propiedad, no había papel que vos eras dueño de la casa. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, me debés 10.000, ¿qué vale 10.000? Bueno, es mucha plata. Vení vos de esclavo. Te llevaban de esclavo. Ah, no está el padre de familia o debes más de lo que vale tu servicio. Bueno, trae vos, 1, 2 hijos, 3 hijos. Ah, el padre se murió, sos viuda. Bueno, tráeme tus hijos, tus hijas que son esclavos. Y se transformaban en esclavos por la deuda. O pagabas. Pero no eras esclavo para toda la vida. Durante 7 años ibas a tener que servir a tu acreedor. Durante 7 años justamente ibas a poder servirle por tu deuda. Al 7º año te tenían que liberar con la deuda cancelada. Perdías 7 años de tu vida. Cuando el Señor dice, el año agradable del Señor, habla de eso, el año de la libertad. El año que no importa cuántos años lleves debiéndole al Señor, cuántas cosas estés allí justamente en tu corazón, en tu interior, preso del enemigo por las cosas que has hecho o has permitido. Llega un momento determinado. Este es el momento para que seas libre para la gloria del nombre de Cristo. Es el momento en el que vivimos. El Señor está deseoso de poder bendecir nuestras vidas y que nuestra familia sea libre, que nuestra economía sea libre, que nuestra salud sea libre, pero tenemos que madurar y tenemos que tomar nuestra posición. Tenemos todo lo necesario. Es tiempo de actuar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mirá que tenés al lado y decir, es tiempo de actuar. Tercero y último, Jesús sabía que era un asunto de fe. Y el reino de los cielos es un asunto de fe. Y para ser protagonista es un asunto de fe. ¿Sabes? Yo te voy a decir algo. Para que lo tengas ahí presente. Todo el mundo te quiere ver bien, pero no más bien que ellos. Los que no conocen al Señor, ¿no? Los que conocen al Señor realmente quieren que crezca y que te dé contra el techo y rompa el techo, porque me es más fácil a mí crecer, Pero el mundo, donde nos movemos constantemente, te quieren ver bien, pero no tan bien como ellos, ¿sí? Entonces, siempre van a tener una visión escasa de tu vida. Siempre van a minimizar. Y el Señor lo dijo de esta manera. Los seres humanos ven rostros y Él ve corazones. Es interesante, porque Dios se manifiesta con poder en medio nuestro cuando le creemos al Señor. Cuando le creemos al Señor, somos protagonistas, primero delante de Dios. Porque aquel que le cree al Señor es galardonador, recibe el premio de lo que Dios quiere entregarle y quiere otorgarlo. Y somos protagonistas. Entonces, delante del Señor ya tenemos la victoria asegurada, porque Dios obra con poder y con autoridad. Jesús tenía claro que muchos de los que lo estaban escuchando no creían plenamente, pero aún seguía perseverando. Mucha gente no va a creer en vos, pero aún tenés que seguir perseverando. Mucha gente va a minimizarte, pero aún tenés que seguir perseverando, porque tu historia es con Dios. Mirá lo que dice la palabra. Y todos daban buen testimonio de Él. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Él le dijo, sin dudas me dirán este refrán médico, cúrate a ti mismo con tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum.
hazlo también aquí en tu tierra. Es interesante, pero viste, cuando uno escucha que dice maravillado, está diciendo, wow, mirá la unción que tiene, vení, orame. Decían, ¿de dónde aprendió este pibito lo que sabe? ¿A qué escuela de profeta fue? ¿A qué escuela teológica fue que sabe tanto? ¿Y dónde está esto? Por eso le decían, lo que se maravillaban no era positivo, sino negativo. Si este es el hijo de José, el carpinterito, el que hace las cositas ahí. Sí, nos contaron ahí, nos enteramos que en Capernaum hizo algunas cosas, pero acá no pasa nada. Mucha gente no creía en él, pero aún así él se paró frente a la gente que no creía en él y proclamó la palabra del Señor sobre su vida. Dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros porque no había fe, porque esto es un asunto de fe. Si vos no crees en vos mismo y en lo que Dios te dijo, nunca vas a ser protagonista de tu historia y nunca vas a salir de la condición en la cual ya no querés vivir más. No dependés de la opinión de nadie, dependés de lo que Dios dijo. Y si Dios ha determinado algo para tu vida, créelo, porque los cielos se van a abrir y Dios se va a glorificar con poder. Los milagros ocurren cuando creemos plenamente. Las transformaciones de nuestra vida y nuestra familia van a ocurrir cuando creemos plenamente, aunque no veamos nada. Justamente Dios sigue obrando con aquellos que le creen. Salió de Nazaret el Señor y se fue a Capernaum. Y la multitud y los milagros fluían. En el verso 35 libera a un endemoniado. En el verso 39 sana a la suegra de Pedro. Sí, también se equivocaba. Digo, sanó a la suegra, ¿no? Viste que la suegra... Sanó a la suegra de Pedro, y en el verso 40 y 41 dice, y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo sus manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos de ellos, dando voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque haya un montón de gente que no te crea, Dios te va a respaldar con milagros y señales para que un montón de gente pueda verte que Dios está sobre tu vida para la gloria del nombre de Cristo, pero para bendición nuestra. Quiero concluir con esto. Dios nos llamó a ser protagonistas, nos dio con qué y nos insta constantemente a levantarnos en fe. Si lo logramos, entonces viviremos de victoria en victoria, de gloria en gloria, para la gloria del Padre, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Por qué no le das tu mejor aplauso al Señor? Y reflexionaba en esto mientras te compartía la palabra. ¿Cuántas cosas intentamos resolver con nuestras fuerzas y no tuvimos resultados? ¿Cuántas cosas le pusimos empeño y hicimos las cosas de la mejor manera y no hubo resultados? Quizás porque simplemente era una plataforma para que Dios se manifieste y nosotros no nos dimos cuenta. Por eso este año, el año de madurez y resultados, será el año donde tenemos que ser protagonistas. Y créeme, los cielos se van a abrir y los milagros se van a ver sobre tu vida para la gloria del nombre del Señor. ¿Por qué no te pones en pie allí donde estás por un instante? Voy a invitar a mi esposa que me acompañe un segundo.